Hola, ¿qué tal? En esta sesión vamos a continuar hablando acerca de los programas de comunicación, los diversos medios de comunicación internos que existen, los nuevos, los que van marcando pautas, los que actualmente se van utilizando cada día más y por supuesto también los más utilizados, los típicos, los que más nos gustan, los que normalmente nosotros vamos viendo en cualquier tipo de organización. La sesión anterior estuvimos hablando un poco acerca de medios alternativos, medios que nos van permitiendo establecer mensajes y enviar información de una manera mucho más cálida, de una manera diferente, de una manera más creativa y por supuesto de una manera mucho más efectiva. Bien, sin embargo, no podemos dejar de lado que las publicaciones internas, las famosísimas publicaciones internas, siguen siendo hoy por hoy el medio de comunicación interna más utilizado. A mí me gustaría que dedicáramos un espacio importante de este módulo para poder establecer cuáles deben ser los objetivos de las publicaciones internas, cuál es la manera más eficiente de elaborarlas, cuál es el sentido de cada uno de estos medios de comunicación y, sobre todo, de manera importante, herramientas concretas y específicas que a ustedes les pueden servir ¿para qué? Para determinar y para saber si ese medio de comunicación que ustedes ya tienen ahorita, en este momento, desarrollándose y elaborándose, cumple o no con las características y estándares de calidad vistos desde la comunicación organizacional. Si tú en tu empresa ya tienes y cuentas con un medio de comunicación de esta índole y por alguna razón te has preguntado a partir de nuestras últimas sesiones si ese medio de comunicación te está funcionando o no y por qué, en esta sesión vamos a encontrar la herramienta, vamos a platicar de ella. Es una herramienta que se utiliza prácticamente desde la década de los 90. Es una herramienta que se ha desarrollado a través de todos estos años, que se ha ido puliendo y que hoy por hoy resulta y constituye uno de los mejores elementos que nosotros podemos tener para medir la eficiencia, la calidad y la utilidad real que puede llegar a tener una publicación interna. Claro, lo interesante es esto, que la pirámide de calidad se puede también aplicar a los diversos medios de comunicación internos que nosotros podemos ir desarrollando, como son o pueden ser los periódicos murales, los programas de sugerencias, los programas de reconocimientos, de incentivos, etcétera. Bien, entonces, el objetivo específico de nuestra sesión del día de hoy es analizar la elaboración desde dentro de una publicación interna, sabiendo y conociendo las herramientas que podemos utilizar para medir estos tres criterios o estos tres niveles de eficiencia en cualquier medio de comunicación interno. Bien, como ustedes pueden ver en su pantalla, la publicación interna, que es sobre la cual a mí me gustaría empezar, porque y dado que es la que más se conoce, la publicación interna tiene tres formatos posibles. ¿Qué quiero decir con formato? Formato es la presentación que yo le puedo dar a una publicación interna. Esta puede ser a través de una revista, en formato de revista, o puede ser en formato de boletín ejecutivo, o puede ser a través de periódico, dependiendo de qué. Otra vez, la respuesta es dependiendo del público receptor que yo tenga, hacia quiénes me estoy dirigiendo y, de manera importante, cuál es el objetivo específico y concreto que voy a tener o que voy a buscar a través de una publicación interna. Lo que normalmente se utiliza son las revistas. Las revistas porque es, digamos que, como una especie de inercia, ¿no? Oye, yo quiero una publicación interna y inmediatamente pensamos en revista. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de, por ejemplo, un periódico? Un periódico de entrada es mucho más barato. El costo de inversión que yo voy a tener que aportar es mucho menor al de una revista. ¿Por qué? Porque los materiales son diferentes, porque la impresión es mucho más económica y, sobre todo, este periódico, este formato de publicación interna, a mí me va a permitir también, de manera importante, establecer mensajes mucho más efectivos, mucho más rápidas. La lectura del periódico es para un público que normalmente no está, digamos, acostumbrado
acostumbrado a leer. Tenemos poco espacio, un periódico no puede ser de más de 8 páginas, por lo tanto, el espacio es reducido y la información debe de ser sumamente asertiva. Por el otro lado, el boletín ejecutivo. El boletín ejecutivo está enfocado básicamente a aquellos altos directivos de mi organización. Por lo tanto, si tú en este momento estás pensando en qué tipo de medio de comunicación interno te puede servir para arrancar y para empezar, o bien qué tipo de medio de comunicación te gustaría desarrollar el día que ya tengas tu empresa, estas son las 3 opciones, las más utilizadas, las que más nos gustan. Bien, ¿cuál es el objetivo de cualquier publicación interna? En general, quiero decir, en general es establecer un medio de comunicación abierto, un canal que me permita a mi organización comunicarme y establecer un lazo de comunicación con cada uno de mis públicos internos. Recuerda que estamos hablando de publicaciones internas. Oye, existen las publicaciones externas, quiero decir, para públicos como clientes, consumidores y sociedad en general. Sí, por supuesto, claro que existen. Sin embargo, a mí lo que más me interesa en esta sesión es que primero aprendamos a manejar nuestra comunicación organizacional hacia adentro. Una vez que ésta esté lo suficientemente bien fortalecida, desarrollada y creada, entonces podemos pensar en salir. Ahorita lo primero es adentro. ¿Qué está pasando adentro? Porque lo que pasa adentro se refleja en los públicos externos. Entonces es un círculo vicioso. Por lo tanto, hoy solo vamos a hablar de publicaciones internas. Bien, entonces hay que establecer un canal de comunicación que a mí me permita establecer también una relación entre la organización y mis empleados, mis colaboradores. Como ustedes pueden ver en la lámina que sigue, las publicaciones internas tienen que contar con ciertos requisitos. Yo tengo que establecer previo a la elaboración de mi publicación interna una serie de requisitos o bien bases que me van a permitir desarrollarla de una manera más efectiva. Mira, es muy común que en las empresas actualmente los dirigentes, los líderes, los dueños o bien la gente que está a cargo de ciertos departamentos como recursos humanos lleguen y decidan que van a elaborar una publicación interna. Y entonces se abocan y ya tienen más o menos una idea de cuáles son los contenidos que van a tener y nada más piensan en cuáles son las secciones, contratan a un diseñador gráfico, inside o outside, como sea, y tienen algún asistente por ahí que escribe bastante bien, alguna comunicóloga a la mano, y entonces se ponen a editar su publicación interna. Error. Error porque cuando nosotros tenemos la posibilidad de analizar y desmenuzar esa publicación interna, nos damos cuenta que inciso A no funciona, inciso B nadie la lee, inciso C el contenido no es de interés para los públicos receptores y finalmente esa inversión que se está haciendo no es inversión, es más bien un gasto y la revista, la publicación, el periódico realmente no está sirviendo para nada. Es decir, como no tiene un objetivo en concreto, pues entonces es muy difícil que pueda alcanzar alguno. El primer paso que yo tengo que llevar a cabo, que dar antes de elaborar una publicación interna y un medio de comunicación interno, el que sea, es primero necesito una detección de necesidades, es decir, un estudio, un diagnóstico como el que estuvimos viendo la sesión anterior, que a mí me permita saber y conocer cuáles son los intereses de mi público receptor, exactamente qué tipo de información está buscando y necesitando, para satisfacer qué necesidades. Y de ahí yo puedo partir ¿para qué? Para poder establecer un objetivo claro para mi publicación interna. Me voy a explicar. Imagínate tú que tienes una empresa en donde cuentas con una fuerza de ventas, por pequeñita que sea, así sean 2 vendedores, no importa. Bien, entonces, tú un buen día
o tu personal de recursos humanos o de capacitación o incluso de ventas. El supervisor de ventas te dice, oye, yo estoy necesitando un medio de comunicación interno que me permite establecer este canal con mis vendedores, porque por la misma dinámica que vamos teniendo, a veces es complicado, es difícil que podamos establecer criterios, uniformar también criterios, que yo les pueda comunicar las nuevas estrategias, porque esto se mueve tan rápido y constantemente estamos cambiando. Somos tan dinámicos que a veces las juntas que tenemos los lunes, una vez por semana, no me dan para poderles proporcionar toda la información. Bien, entonces, ¿qué te parece que desarrollamos una publicación interna? Y tú puedes decir, una publicación interna para 2 vendedores, qué cosa tan extraña. No, de hecho, se debe de hacer. Es importante, porque a través de las publicaciones internas yo puedo abarcar un sinfín de objetivos y necesidades que tengo, como son mantenerlos al tanto, evidentemente, informados. 2, crearles y generarles un sentido de pertenencia. 3, establecer con ellos de manera rápida y eficiente una serie de estrategias y los nuevos proyectos o políticas diferentes con clientes que tenemos próximos a adquirir nosotros. Entonces, a ver, vamos a desarrollar una publicación interna. Perfecto, muy bien, sale. Entonces, a ver, y los contenidos van a ser, momento, antes de pensar en el contenido de la publicación interna, necesariamente tú tienes que saber cuáles son las necesidades de tu público receptor, qué es lo que él estaría esperando, qué es lo que necesita a través de este medio de comunicación. Y por el otro lado, ¿cuál es el objetivo de la misma? No puedes arrancar, no puedes sentarte a escribir un solo artículo sin tener previo esta información.